Quiero empezar agradeciendo a la Embajada de Italia y al Instituto Italiano de Cultura por haberme invitado para eh, exponer de modo sucinto y breve un horizonte, una visión panorámica sobre la presencia italiana en el cine peruano, que es una presencia que se remonta a los comienzos de la historia del cine en el Perú. Porque los primeros registros que se tienen son del año 1899, cuando el ilusionista Batrí llega a Lima para presentar su espectáculo. Este señor fue uno de los primeros artistas, performers, ilusionistas, magos, transformistas que juntaban o fusionaban su espectáculo con lo que era la proyección de las primeras imágenes en movimiento. Imágenes que eran registradas por diferentes tipos de aparatos cinematográficos de la época, por el cinematógrafo Lumière o por las decenas y centenares de aparatos semejantes que salieron en esa época. Poco tiempo después, en 1902, se registra la llegada de Leopoldo Fregoli, un transformista que hacía el mismo tipo de espectáculo. Hacía un espectáculo similar al de Guatrí. Pero tal vez más interesante que eso, que puede ser un dato anecdótico o de los primeros tiempos, es constatar la presencia del cine italiano en la cartelera cinematográfica, en la oferta cinematográfica de los primeros años. Y esto no es extraño, ya que el cine italiano, como buena parte del cine europeo, sobre todo el cine francés y el cine danés de la época, tenían una gran distribución internacional en esos años previos a la formación de Hollywood. Y entonces, claro, acá en el mercado peruano que recién se formaba, existían dos empresas importadoras de películas. La empresa del Cinema Teatro y la Compañía Internacional Cinematográfica. Y en su programación, por supuesto, incluían películas de producción italiana. La empresa del Cinema Teatro tenía como proveedores a Ambrosio Film, a Pasquali Film, a empresas productoras de Italia de aquella época. Y la compañía internacional cinematográfica sobre todo tenía como principal proveedor a Itala Film. En 1913 se produce una disputa comercial entre estas dos empresas. ¿Por qué? Por justamente la programación de una película italiana, Los últimos días de Pompeya, de Eleuterio Rodolfi. Es una película producida el año 13 e inmediatamente, ese mismo año, es distribuida a nivel mundial. Y en el Perú, las dos empresas disputan el mejor derecho de distribución y exhibición. Era una época en la que todavía los derechos de exclusividad no estaban perfectamente delimitados ni legislados y entonces podían haber este tipo de disputas comerciales. En 1913 también se produce un evento jocoso porque se estrena la película Quo Vadis, que era una gran producción de la época, porque no hay que olvidar que el cine italiano de ese periodo, el cine silente, se especializó en los peplums o películas de reconstrucción de la antigüedad clásica. Y Quo Vadis era una de ellas. El problema fue que el músico, porque en los cines de la época, si bien las películas eran silentes, siempre estaban acompañadas por música, sea por un piano en los cines más pequeños o por un pequeño conjunto de músicos que tocaban en los cines más caros, de mayor, digamos, que estaban mejor ubicados en ciertas zonas de la ciudad. Muy bien, en la función de Quo Vadis, al parecer, el músico empezó a tocar unas polcas peruanas, una música peruana, música que no iba con el clima ni la atmósfera de las escenas épicas de Quo Vadis. Y esto generó, por supuesto, críticas y risas y, en fin, y celebración. Pero esa presencia del cine italiano, como la del cine europeo en general, declina hacia los años finales de la Primera Guerra Mundial. ¿Y eso por qué?
porque la Primera Guerra Mundial trae consigo el descenso de la producción cinematográfica en Europa y el auge de Hollywood, que desde ese momento se vuelve hegemónico en el mercado internacional. Pero veamos qué cineastas italianos tuvieron una intervención y una participación en la producción cinematográfica del cine silente en el Perú. Y acá hay dos nombres que es preciso mencionar. El primero es el de Pedro Sambarino, italiano de nacimiento, que empieza su trabajo hacia 1909, siendo camarógrafo de la casa Pathé, de la marca francesa Pathé. Residente en Argentina en una época, se traslada a trabajar a Bolivia, y es trabajando en Bolivia, ya fuera de la casa Pathé, que hace su primer viaje al Perú. Y hace su primer viaje al Perú acompañando a una delegación por las celebraciones del centenario de la independencia. Sambarino, luego de esa estancia en Bolivia, decide fijar su residencia en el Perú. Llega en 1925. Desde su llegada, él anuncia su intención, su deseo de hacer películas, de hacer cortometrajes y de filmar largometrajes. Y efectivamente, Sambarino hace una buena cantidad de cortos y participa como camarógrafo en la producción de Luis Pardo en 1927. Es una película que dirigió Enrique Cornejo Villanueva. Es una de las películas más notorias del cine peruano. No es el primer largometraje, antes se hizo otro, pero es una de las películas que tuvo mayor repercusión en ese momento. A fines del año 27 se asocia con el peruano José Luis Romero y constituye la empresa cinematográfica italo-peruana, participando en la dirección del largometraje El Carnaval del Amor, que se hace en 1930, y que es una película que se hace a partir de un guión escrito por la periodista peruana Ángela Ramos de Rotaldi. También realiza un largometraje sobre los niños Bienvenida en Lima. Los niños Bienvenida eran unos famosos toreros de esa época. En 1930, Sambarino empieza la edición del documental Inca Cusco, que recién puede exhibirse 4 años después. Es una película documental que incorpora imágenes que ya había filmado Sambarino con producción boliviana en uno de sus viajes al Perú, pero que los va completando en 1934 y además la sonoriza. La sonoriza porque Inca Cusco es uno de los primeros documentales peruanos con sonido óptico. Inca Cusco, hay algunos fragmentos que se pueden ver gracias al trabajo del Archivo Peruano de la Imagen y el Sonido, que dirigen Irela Núñez y Mario Lucioni, y se pueden ver en la plataforma Vimeo y por supuesto en la página web del Archivo Peruano de Imagen y Sonido. Es que se pueden ver algunos minutos que han sido restaurados por esta institución. Pedro Sambarino fallece el año 1936 y fallece aquí, en Lima. El otro italiano importantísimo en ese momento del desarrollo del cine peruano es Enzo Longhi, que era nacido en Palermo y que llega al Perú en 1926, sobre todo por gestiones de un camarógrafo también de origen italiano, de ascendentes italianos, argentino, pero de padres italianos, llamado Luis Ángel Scaglioni. Scaglioni ya estaba radicado en el Perú y hace gestiones para que Longhi venga. Longhi, por supuesto, llega con el ánimo de hacer muchas cosas. Es un emprendedor cinematográfico. Y eso atrae la atención de la familia Garland, de Antonio, Francisco, Alejandro y Luis Graña Garland, que lo contratan para participar en un proyecto cinematográfico que ellos tenían en ese momento.
y que llega a consolidarse el año 1928. Y es una película muy ambiciosa llamada La Perricholi, porque es una película que suponía una recreación de época, una inversión muy grande, y efectivamente se hace. Y Enzo Longhi asume el compromiso de dirigirla, y además actúa en la película haciendo el papel del virrey Amat. Y esta película, bueno, ha quedado en la historia, pese a que no se puede ver, porque no existe una copia conocida, de paradero conocido, ha quedado en la historia por la polémica que causó. En un momento se estrena, en el momento, en el momento final del gobierno, del segundo gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? Y genera una polémica porque es defendida ardorosamente por el poeta José Santos Chocano y criticada por el grupo indigenista. Por ejemplo, aparece un artículo de Jorge Basadre en Boletín Titicaca, que no es un artículo nada favorable, ¿no? Y aparece, por supuesto, comentario de María Vice, que tampoco es favorable. La película, como les digo, no se conoce, que es la suerte de muchísimas otras películas peruanas de esa época. Buena parte del cine peruano de la era silente está perdido para siempre. Pero ahí quedan los nombres de Pedro Zambarino y de Enzo Longhi, dos italianos que contribuyeron a ese momento del desarrollo del cine en el Perú. Interesante además cómo ellos encarnan de alguna manera dos de las grandes vertientes del cine silente en el mundo. Zambarino trabajando las películas de viajes, las películas testimoniales de viajes hacia lugares distintos del Perú, y Enzo Longhi trabajando la reconstrucción histórica, que era una característica del cine de su país en ese momento. ¿Qué pasa en las décadas siguientes? ¿Qué pasa en los años que siguen luego de la caída del gobierno de Leguía, ¿no? Y en las décadas siguientes? Entre el año 30, en la que cae Leguía, y en los años hasta el año 37, se aparecen algunas películas y por supuesto hay algunos títulos, y hay la participación de un cineasta chileno importante llamado Alberto Santana, pero más bien es un periodo de tránsito y de espera. El año 37 sí ocurre algo importante en el cine peruano, que es la formación de una empresa llamada Amauta Films. Amauta Films logra producir y estrenar un grupo de películas muy populares que le dan una actividad particular al cine peruano. Nunca antes en la historia del cine peruano se habían hecho tantos largometrajes en tan poco tiempo, entre el año 37 y el año 40, en el que cesa la actividad de Amauta Films. Solamente esos 4 años tiene vigencia esa actividad. Y la labor de Amauta Film genera la aparición de algunas empresas que buscan de alguna manera aprovechar el éxito de Amauta y seguir un poco su línea. Una de ellas es Colonial Film, que produce en el año 1938 una película llamada El Niño de la Puna, dirigida por Carlos Artieda. Y ahí, en esa película, que tampoco se puede ver, pero que, en fin, las referencias quedan por informaciones de los diarios, revistas de la época, se puede ver a un personaje italiano, a un personaje llamado Don Giacomo. Un italiano dice que cree poseer la viveza de los criollos y es víctima de una estafa tramitada por unos empresarios taurinos. Lamentablemente, como les digo, la película no se conoce, no se puede ver, sin embargo, eso queda registrado como parte del argumento. Y es evidente que se estaba jugando con el estereotipo, con ciertos estereotipos del italiano afincado en el Perú. En la década de los 40 ocurre algo interesante. Es una época complicada porque durante la Segunda Guerra Mundial la producción de película virgen, la producción de negativo, baja. Es muy difícil conseguir negativo cinematográfico. ¿Por qué? Porque algunos de los insumos para hacer el negativo cinematográfico se empleaban en la industria bélica. Y en esa época, por supuesto, en tiempos de guerra, se prefería, ¿no es cierto?, dar lo poco que podía el insumo, se lo daba a la industria bélica,
se prefería la industria bélica a la industria cinematográfica. Y entonces era complicado, fue muy complicado hacer cine en esos primeros años 40. Y ahí aparece un empresario peruano llamado Carlos Rato, que en sociedad con José Dapelo quieren crear un estudio cinematográfico en las afueras de Lima. Un estudio con todo el equipamiento necesario para la producción cinematográfica. Y contratan a un cineasta chileno de origen italiano, que se llama Eugenio de Liguoro, para que asuma la dirección de la producción de los estudios y, por supuesto, la dirección de las películas que ellos podían hacer en esa empresa. Lamentablemente, los estudios Rato fracasan. Se hace una inversión muy grande que se pierde. Los equipos, sin embargo, se usan para la realización de algunos documentales dirigidos por camarógrafos italianos que comienzan a llegar desde esos años, en los fines de los años 40 y comienzos de los 50. Camarógrafos como Francesco y Mario Gregori, Enrico Masoleni, y en fin, entre otros. Pero acá hay un nombre importante del documentalismo italiano posterior a los años del neorrealismo. Enrico Gras llega al Perú en 1952. Y al llegar al Perú se pone en contacto con un productor llamado Franklin Urtiaga, un productor peruano llamado Franklin Urtiaga, porque el proyecto de Gras es hacer un documental sobre Machu Picchu. Y efectivamente logra hacerlo el año 52, se filma en octubre del 52, se estrena meses después, ¿no? Y también con la colaboración de Urtiaga hace 2 películas más: Castilla, Soldado de la Ley, y El solitario de Sayán, ¿no? La primera del año 53 y la segunda del año 1954. Pero el proyecto más importante de Enrico Gras en el Perú es del año 1956. Gras regresa al Perú el año 55 acompañado de Mario Craveri, y entre los dos lanzan este proyecto de producción italiana. Proyecto ambicioso, que es filmar diferentes historias de personajes ubicados en las diferentes regiones del Perú. Era un proyecto en largometraje, filmado en CinemaScope y con Ferrania Color. Producido por Renato Gualino. Y la película se hace, se estrena el año 56 y tiene un éxito internacional. Es una película que presenta una visión panorámica y colorista del Perú, tal vez un poco ingenua, vista con los ojos de los espectadores de hoy, pero es una película que en ese momento impacta. Y el productor Guanilo recibe por esta película el premio David de Donatello por su labor como productor. En un empate con Dino de Laurentiis, nada menos, que lo recibe por la producción de Las noches de Caviria, de Federico Fellini. Y es importante el rodaje del Imperio del Sol porque durante la parte de la película que se filma en el Cusco participa trabajando en labores propias de su oficio, de su trabajo profesional, el fotógrafo Eulogio Nishiyama, un fotógrafo cusqueño de ascendencia japonesa, que luego va a ser un nombre importantísimo en lo que se llamó la Escuela del Cusco. Es decir, un cine documental y de ficción que se hace en el Cusco a partir de 1956. Y a propósito de la Escuela del Cusco, acá
hay un elemento también que lo vincula con Italia, porque la Escuela del Cusco empieza siendo un cineclub. Un grupo de profesionales, intelectuales de la ciudad del Cusco se reúnen y deciden hacer un cineclub para llevar las películas más interesantes, más importantes hasta el Cusco, que en ese momento no se estrenaban las películas que se podían ver en Lima. Entonces hacen acuerdos con distribuidores y llevan películas. Pero esa labor de difusión de la cultura cinematográfica poco a poco se va transformando y un grupo de ellos comienzan a hacer películas, comienzan a filmar películas y a hacer documentales. Y algunos de estos documentales fueron reconocidos en mayo de 1960, ¿no? Sobre todo Carnaval de Canas y Lucero de Nieve, fueron reconocidos en la reseña de cine latinoamericano de Santa Margarita en Génova, donde fueron considerados los mejores documentales etnográficos que se exhibieron en esa edición del festival. Y aquí ocurre algo interesante que tiene que ver con el campo de la cultura cinematográfica y la difusión de la cultura cinematográfica, porque en febrero de 1953 se funda el Cineclub de Lima. Y en el Cineclub de Lima participan diversos profesionales, intelectuales de la ciudad de Lima que también apuestan por un cine interesante y de calidad. Y van, por supuesto, estrenando algunas películas italianas de ese momento, ¿no? Por ejemplo, logran dar algunas películas de Vittorio De Sica o de Rossellini, incluso Alemania Año Cero, que luego tiene problemas con la censura peruana, pero ellos logran darla antes de ese problema. El Cineclub de Lima, ya le digo, se funda el 9 de febrero del 53 en el local del Club Italiano de Lima. Y el presidente de la institución, elegido en esa sesión, es el escritor Jorge Puccinelli Converso. Y tiene como secretario general al crítico de cine Claudio Capasso. Es decir, hay una importante presencia de descendientes italianos en esta formación, en esta institución de difusión de la cultura cinematográfica. En tiempos posteriores, ¿no es cierto?, también se registra la presencia de italianos en la difusión de la cultura del cine. Nombro, porque son muchos, pero nombro algunos simplemente, nombro a Juan María Buleta Camere, crítico de cine, fundador de la revista Hablemos de Cine y crítico en diversas publicaciones. A Mario Lucioni, el restaurador, que es fundador del Archivo Peruano de la Imagen y Sonido. Al investigador Giancarlo Carbone, que ha publicado libros de entrevistas con diversos realizadores peruanos y es profesor universitario también. A Giancarlo Capello, que es un comunicador y también investigador sobre temas de comunicación. A Ana Carolina Quiñones Alpietro, que es poeta y escribe sobre temas cinematográficos, así como a Natalia Ames Ramelo, que también tiene una descendencia italiana, es de descendencia italiana y escribe diversos, está dedicada a la difusión del cine y a la escritura de textos cinematográficos. Acá quiero mencionar un asunto interesante. En la edición de julio-agosto del año 1995 de la revista ¿Qué hacer?, de la revista peruana ¿Qué hacer?, editada por Desco, el periodista Alonso Rabido Carmo hizo una encuesta entre intelectuales peruanos de diferentes épocas y diferentes generaciones sobre sus películas preferidas. Se estaba celebrando el centenario del cine y la revista sacó un número especial por eso. Y es interesante el dato que se puede encontrar publicado en esa edición de ¿Qué hacer? La película italiana Nos habíamos amado tanto quedó en el segundo lugar de preferencia de los intelectuales peruanos de toda la historia del cine. El primer lugar lo ocupó El ciudadano Kane de Orson Welles.
Pero en la lista general de preferencias aparecen otras películas italianas. Ocho y medio, de Fellini, Muerte en Venecia, de Luchino Visconti, Un día muy especial, de Scola, y Ensayo de orquesta, de Fellini, que en ese momento, ¿no es cierto?, estaba, digamos, muy fresca, digamos, en la memoria de los votantes. Muy bien. ¿Cuándo se produce una segunda ola de presencia importante, un auge del cine italiano, una recuperación de la presencia del cine italiano en la cartelera cinematográfica peruana? Eso ocurre en los años 60. Y gracias, por supuesto, a los géneros populares de la época. En primer lugar, al peplum. El peplum, digamos, estas películas que recrean de un modo absolutamente libre y fantástico determinadas situaciones de la antigüedad clásica y junta de una manera un poco arbitraria a personajes mitológicos tomados de aquí y de allá. Hércules, Ulises, Machiste, Sansón, en fin, se juntan todos, por supuesto encarnados por actores que tenían físicos muy notorios, ¿no? Y se convirtieron en películas muy populares. Y la era del peplum hace que el cine italiano tenga una presencia masiva en el Perú, pero también en otros países del mundo. Y en paralelo es la comedia a la italiana. La comedia a la italiana que también se convierte en un género muy popular en el Perú, sobre todo por la presencia de algunos actores muy conocidos como Tognazzi, Hugo Tognazzi, Estefanía Sandrelli, Vittorio Gassman, Virna Lisi, en fin. Vittorio Gassman, Nino Manfredi, en fin, entre tantos otros. Y luego, por supuesto, el western italiano, el spaghetti western, ¿no? Las películas de Sergio Leone, por cierto, pero también muchas otras, ¿no? Django, El dólar agujereado y muchas otras que tienen un gran éxito de taquilla en el Perú, ¿no? Y que hacen que los índices de asistencia del público a las películas italianas crezca de una manera muy importante en esos años. A lo que luego le sigue la comedia picaresca, que también tiene un éxito fenomenal en el Perú, ¿no? Las películas estoy hablando, las películas con Lando Busanca, y en fin. De las 5.260 películas exhibidas entre los años 1965 y 1974 en el Perú, 2.044 fueron producciones en los Estados Unidos y 991 italianas. Es una cifra bastante alta. Es casi la mitad de las películas provenientes de los Estados Unidos. Ese es un periodo, ¿no es cierto?, los años 60 y comienzos de los 70, en la que el cine italiano tiene una presencia muy grande. Y puedo mencionar alguna anécdota vinculada con esto, porque algunas películas, sobre todo los peplums, ¿no? Los peplums, hay varios de ellos que dan una visión pintoresca del Perú. Por ejemplo, encontramos una película llamada Hércules contra los hijos del sol, de Osvaldo Chivirani. Y en esta película vemos que Hércules, el semidios Hércules, se embarca en una lucha contra el traidor Atahualpa, que se ha convertido en un usurpador del imperio de los hijos del sol. Estas mezclas, por supuesto, interesantes y divertidas, ¿no es cierto?, no fueron muy bien vistas por la censura de la época. Esa película fue censurada en su momento porque se dijo que atentaba contra la verdad histórica, como si no fuera una evidencia absoluta. ¿Qué pasa en 1972? En 1972, el gobierno militar de entonces, presidido por el general Juan Velasco Alvarado, dicta el decreto ley 19327, que es una norma de promoción de la industria cinematográfica. Ese decreto ley estuvo vigente 20 años, entre el 72 y fines del año 92, que fue derogado durante el gobierno de Alberto Fujimori.
En esos 20 años, la actividad cinematográfica tuvo una intensidad muy notoria. Se produjeron 60 largometrajes y más de 1 millar de cortometrajes. Ellos se beneficiaban con un sistema de exhibición obligatoria. Es decir, en esos 20 años, antes de cada película extranjera, se veía un corto peruano. Y ese corto peruano era de exhibición obligatoria. Y eso generó que muchísimos jóvenes empezaran a hacer cine. Se conformaron en esos 20 años más o menos 300 empresas de producción cinematográfica que tenían una actividad continua. Y aquí hay que destacar algunos nombres. En primer lugar, Francisco Lombardi, Oyarzún, descendiente de italianos, tagneño, nacido en Tacna, descendiente de italianos, que es, digamos, un cineasta que ha logrado consolidar una carrera permanente en el Perú, estrenando sus películas en salas públicas. Y lo hace desde 1974, cuando comienza a hacer cortometrajes. Y estrena su primera película de largometraje, Muerte al amanecer, en 1977. Hasta hoy ha hecho 18 películas. La última, Amelia, la filmó en el año 2018, pero aún no ha sido estrenada. Lombardi es el cineasta tal vez más notorio de ese periodo del cine peruano, de ese periodo que empieza con la ley dictada el año 1972. Y luego un nombre importantísimo es el de Gianfranco Anichini. Gianfranco Anichini, nacido en Novara el año 39, que realiza cortometrajes interesantísimos en las que va mezclando el testimonio con la fantasía, con la recreación imaginaria, películas como María del Desierto, Radio Belén, Hombre Solo, Una novia en Nueva York, en fin. Además, Gianfranco Anichini no solamente es director, Gianfranco Anichini es fotógrafo, es editor, es guionista, es decir, es una personalidad múltiple que ha apoyado muchísimo a diversas producciones del cine peruano. El año 2014, Anichini exhibió su primer largometraje, que es La curiosa vida de Peter Eustaquio Rengifo Gulmana. Esos dos nombres creo que resumen, esos nombres de ascendencia italiana, ¿no? Resumen ese periodo del cine en el Perú. Es también importante señalar la contribución de Giovanna Polarolo. Giovanna Polarolo es poeta, es narradora, es profesora universitaria, escribe sobre literatura y sobre cine, y es guionista, ¿no? Escribió los guiones de La Boca del Lobo, la película de Lombardi, de Caídos del Cielo, ¿no? En colaboración con Augusto Cavada, de Pantaleón en las visitadoras, de No se lo digas a nadie, esta última en colaboración con Enrique Moncloa. También adaptó la novela Tinta Roja de Alberto Fuguet, que se convirtió en una película de Francisco Lombardi. Y también es autora del guión de Ojos que no ven. Giovanna Polarolo ha tenido una contribución muy importante en el terreno del guión cinematográfico, sobre todo. Quiero mencionar dos películas que recogen las poéticas del cine del neorrealismo, las poéticas que Sabatini de alguna manera plasmó en sus trabajos teóricos, pero también en sus guiones. Y esas dos películas son Gregorio y Juliana, las dos películas del grupo Chasqui, que son películas de los años 80, Gregorio del 84 y Juliana del 89, que son películas que incorporan la poética neorrealista. ¿En qué sentido? Lo hacen en su manera de mirar de modo horizontal un problema social del Perú de esa época, que es la situación de los niños que de alguna manera sobreviven en las calles de Lima. En esas películas creo que eso queda registrado de un modo cabal. El grupo Chasqui, por supuesto, tiene otras películas que van
dando un retrato de la supervivencia en Lima en esos años difíciles. El año 1994 se dicta una nueva ley de cine, muy distinta a la anterior, una ley de cine que es la que nos rige hasta ahora y que ha tenido múltiples cambios, pero que nos rige hasta ahora en lo esencial. Y que es una ley que, a diferencia de la anterior, que tenía exhibición obligatoria y que de alguna manera redistribuía en favor de productores cinematográficos impuestos municipales, en esta ley se basa en un sistema de fondos concursables. Y en los últimos tiempos es preciso mencionar algunos nombres vinculados con Italia. Sea de realizadores, sea de técnicos, ¿no es cierto? En fin, de actores, ¿no? De personas que vienen, que han contribuido muchísimo en estos digamos, 25 últimos años. Nombro algunos, por supuesto, porque no puedo hacer una lista exhaustiva por razones de tiempo y, en fin, por razones además de síntesis, ¿no? Para favorecer la síntesis. Es el nombre de Fabricio Aguilar Boschetti, que es el realizador de películas como Paloma de Papel, ¿no? Tarata, Lima 13, Norte. Está Aldo Salvini, realizador de Bala Perdida, El Caudillo Pardo, Yango, Sangre de mi sangre, Yango, El nombre del hijo. Está, y además Salvini ha hecho muchísimos trabajos audiovisuales para televisión, ¿no? Series, telenovelas. Está Gianfranco Quattrini, peruano-argentino, que es el realizador de Chicha tu madre y Planta madre. Carlos Benvenuto, que es un realizador que ha trabajado en el campo del cine independiente, películas como En el 93 y Masabu. Joana Lombardi Polarolo, realizadora de Casa Adentro, de Solos, de Soltera Codiciada. Alejandro Rossi, realizador de Lima Guas y Coliseo Los Campeones. El director de fotografía Mario Bassino, el productor Andrés Malatesta. Y en el campo de la actuación los nombres son muchos y menciono solamente algunos. Atilia Boschetti, Caterina Donofrio, Jorge Chiarella, Vania Cinelli, Diego Lombardi Polarolo, Grappa Paola, Fabricio Aguilar Boschetti, Alejandro Rossi, Alberto Isola, Gianfranco Brero Pinasco, Eli de Brero, Giovanni Sixia, Carlos Tucho, Ana Cecilia Nateri, Sergio Galiani, Pietro Civile, Renzo Zanelli, Stefano Salvini, entre muchos otros. La presencia italiana en el Perú, en el cine peruano, como pueden ver, es larga, prolongada y ha sido sumamente fructífera. Muchas gracias.